edredones, cintas, almohadas, colchón, almohadones, crean este lugar mágico, el lecho, teatro de todos los teatros. Todo conduce allí, todo comienza allí. En la voladura del polvorín, el color del fuego, el del deseo, acosa al lecho, invade el gris azulado y el blanco de las sábanas, del cuerpo, y sobre todo, mancha leonada de un fino vellón pubiano en llamas danzantes. El fuego está ya en el lugar. En el instante deseado, el fuego ha alcanzado todo. Los cuerpos de los dos amantes están mezclados a las formas del lecho, almohadas y almohadones, a los pliegues suntuosos de las sábanas y cortinas apartadas. Con su forma de concha, sus bordes orlados como labios, sus pliegues convergentes hacia un nudo que los cierra, el lecho mismo es con frecuencia como un sexo abierto. O a veces las sábanas esculpen a plena luz la figura misma de lo que permanece, sin embargo, bien oculto. En las pequeñas curiosas, la hendidura y los pliegues de las cortinas, los pétalos de rosas, evocan todo lo que el deseo pueda imaginar. Io recibe a Júpiter bajo la forma de un nubarrón que se parece mucho a un almohadón. En la resistencia inútil, el destrozo de la lencería testimonia del ardor del encuentro y desordena las formas. A la primera mirada se confunde a quién pertenece el par de piernas. Edredones, almohadones, sábanas, ropas, toman formas equívocas, se vuelven nalgas, sexos, bocas. El cerrojo muestra a los dos amantes apoyados uno contra el otro, muslo contra muslo, danzando el último paso de la danza sexual. Tal vez, al fin de cuentas, no tengan ellos el primer rol, ni el cerrojo, que da su título al cuadro, pero no es más que un frágil accesorio. A la vez femenino, con sus pliegues de carne roja, orlando profundidades de sombra, y masculino con su relieve en punta a plena luz, sea tal vez el lecho el personaje principal de la escena. Paletas. La mirada cautiva. El baño turco. Jean-Auguste Dominique Ingres. Una bañista está sentada al borde de una piscina. Detrás de ella, al ritmo de un tamborín turco, el def, una mujer danza al son de castañuelas. Otras que descansan sobre divanes rojos, beben o comen. Tres de ellas fastidian a una mujer acostada. La de la derecha le hace cosquillas con una varita pequeña. Una bañista alta camina hacia el fondo. Lleva un tocado amarillo. Una joven de pie perfuma los cabellos de una rubia sentada con los brazos cruzados.
Cerca de ellas, dos amigas se aprietan una contra otra. Una tercera está acostada de lado, los brazos por encima de la cabeza. Una cuarta se oculta los ojos con la mano. En primer plano, una pequeña mesa baja con potes, frutas, una taza de café, un platillo. Cerca de la mesa, floreros. En fin, el personaje principal, visto de espaldas, es un ejecutante que toca una especie de laúd, el chegó. Sin su marco, el cuadro se presenta bajo la forma de un círculo, o tondó, pintado en una tela cuadrada de 1,10 m de lado. Los ángulos están recubiertos por una capa de blanco. Los rastros de una composición anterior rectangular son visibles debajo de una parte de este color blanco. La tela ha sido encolada sobre un panel de madera enchapada y después reforzada con un entarimado. En la parte baja del cuadro, una inscripción latina anuncia Jean Ingres lo pintó en 1862, a los 82 años. Pintor de historia, retratista, Ingres estuvo también toda su vida obsesionado por el desnudo, y sobre todo por el desnudo femenino. No le gustaba el estudio de la anatomía, y no se interesaba más que en las formas plenas y vivas, no dudando en cambiar tal o cual detalle. En 1807, en Roma, Ingres pinta una bañista de medio cuerpo. Una mujer desnuda es vista de espaldas. El brazo ligeramente apartado del busto deja entrever el esbozo del seno izquierdo. Los cabellos están apretados en un turbante anudado. Al año siguiente retoma este mismo tema. La bañista, llamada de Van Pisson, según el nombre de su primer propietario, está sentada sobre un lecho. Ella también lleva un turbante. A sus pies, fuente y lavamanos. La escena está bordeada por una cortina. En 1814, siempre en Roma, Ingres pinta la gran odalisca. Con diversos accesorios orientales se reencuentra el turbante. Una vez más, el brazo apartado deja entrever el seno y una cortina azul cierra la composición. Roger, liberando a Angélica, ilustra el tema del Orlando furioso de Ariosto. Del estudio según modelo hasta las primeras interpretaciones y después a la imagen final, el sistema piloso y la representación realista del sexo desaparecen. Ingres pinta varias versiones de la escena. El pintor trabaja durante 40 años la Venus Anadiómena. Él reutiliza la misma silueta en la fuente, tela a la que pule también durante más de 30 años. Aquí, nuevamente, el sexo femenino está representado liso según las normas de la escultura y de la pintura clásicas. En la odalisca con esclava, las formas ondulantes de la odalisca acostada se oponen a la red de horizontales y verticales. El cuadro había estado precedido por un bosquejo. Ingres hará, 3 años más tarde, una réplica con diversas variantes. En 1826 había reanudado el tema de la bañista en La pequeña bañista o interior de harem. Hay personajes ahora visibles alrededor de la fuente. Volverá a él en varias oportunidades. Dibujo a la mina de plomo o dibujo a la acuarela. Una plancha grabada por Revel en 1851 para dar cuenta de la obra del pintor muestra ya no un lecho, sino un escabel de estilo oriental. Y al fondo, diversas figuras femeninas que se reencontrarán más tarde en el baño turco. Es dado entonces imaginar otra versión aún, tal vez la última, antes del baño turco final. El baño turco nació de un encargo del príncipe Napoleón,
hijo del ex rey Jérôme Bonaparte, para sus aposentos del Palacio Real. Fue entregado por Ingres a fines de 1859. Una parte de la obra de Ingres fue fotografiada bajo la dirección del pintor. Existe un cliché que muestra un baño turco rectangular y fechado en 1859. Tal vez sea el cuadro vendido al príncipe Napoleón. Este muestra la espalda de una bañista inspirada por la de Valpison. Igual que la fuente, el turbante y la cortina. Pero el número de personajes es mucho más importante. La esposa del príncipe, la princesa Clotilde, se habría sentido disgustada por esa abundancia de desnudeces. La tela volvió entonces a lo del pintor, quien, en la primavera siguiente, dio en cambio al príncipe su autorretrato de juventud, del que no se había separado jamás desde hacía 56 años. Después de haber recobrado su baño turco, Ingres lo transforma dándole la forma que se conoce hoy en día. Delacroix había estado fascinado por el Oriente. Hasta había viajado al país de Magreb. Ingres sufrió también esa fascinación, pero no viajó. Así transcribió él un extracto de la famosa redactora Lady Mary Montagu, contando su visita en 1716 a un baño de mujeres en Adrianople. Había allí 200 bañistas. Los primeros divanes fueron cubiertos de cojines y ricas alfombras. Las damas se ubicaron allí, las esclavas peinándolas, todas en estado natural, completamente desnudas. No obstante, no había entre ellas ni gestos indecentes ni posturas lascivas. Caminaban y se movían con gracia majestuosa. Muchas de ellas tenían formas armoniosas. La piel de una blancura radiante, y no estaban vestidas más que por sus cabellos divididos en trenzas que caían sobre sus hombros y estaban salpicados de perlas y cintas. Bellas mujeres desnudas en diferentes posturas, algunas conversando, otras trabajando, esta tomando café o sorbete, algunas negligentemente recostadas sobre sus cojines. Toda su vida el pintor coleccionó imágenes, estampas cultas o populares, copias de cuadros, fragmentos de decoraciones, páginas de catálogos, ilustraciones de revistas o de libros recortadas a la tijera. Ingres los desparramaba a su alrededor, tomaba aquí o allí elementos que le interesaban y los integraba a sus bosquejos. Pero no se trataba de un simple collage. Pedía después a sus modelos que imitaran las mismas poses y así completaba sus dibujos preparatorios. El reposo de la italiana, cuadro de Jacob Van Loo, pintado en la mitad del siglo XVIII, está hoy en día en el Museo de Lyon. Ingres tal vez lo había visto y poseía una estampa de él. La pose y la carnadura del modelo influenciaron las de la bañista de Valpison. Y es esta figura la que él retoma medio siglo más tarde en el personaje central del baño turco. Entre los muchos grabados que Ingres poseía, el legajo Oriente es considerable. Arquitecturas, personajes, accesorios, motivos decorativos. Muchos de ellos fueron calcados por él, copiados e integrados a sus cuadros. Mujer judía en traje de ceremonia. Ella es desvestida y retomada así en la versión grabada por Revel. Después, entre los personajes del fondo del baño turco. Pero Ingres cambia la posición de su mano derecha. Retoma el gesto de una pintura pompeyana, Hércules y Telésfora, que había hecho copiar por uno de sus alumnos y utilizado ya para el retrato de Madame Montesser. Joven turca, a quien le trenzan los cabellos en el baño. El grabado es retomado tal cual en la pequeña bañista. Ella es el origen de diversos dibujos que terminarán en el grupo de mujeres peinándose en el baño turco. Joven tocando el sheguo. Ella inspira la música de la odalisca con esclava y el gesto de la bañista vista de espaldas en el baño turco. Joven turca danzando ante su amo. Ella es encuadrada por Ingres, que la desviste y modifica la posición de sus brazos. Aparece en el grabado de Revel,
en la acuarela de Bayona y después en el baño turco. La ejecutante negra del tamborín, a la izquierda de esta misma estampa, es también calcada, invertida y entonces se vuelve zurda. Turca dirigiéndose al baño. Ella es vista en el centro del baño turco, pero casi desvestida. Su sirvienta ahora la precede en el encuadramiento de la puerta, con un vaso sobre la cabeza recubierto por un trozo de tela rojo. Mujer turca reposando sobre el sofá al salir del baño. Anger la desviste, la encuadra y la agranda. Después él hace también posar a su primera mujer, Madeleine Chapelle, ya que es también su rostro el que se reencuentra en un bosquejo al óleo sobre el papel. Más tarde, modifica la posición del brazo derecho y reporta este esbozo al baño turco. Cuando realiza su baño turco al final de su vida, Anger no recurre a ningún modelo. Le basta con reunir todos estos estudios, copias o dibujos acumulados desde hace decenas de años. A los dibujos inspirados directamente en grabados, él agrega otros estudios: cabezas y brazos de mujeres, piernas cruzadas, mujeres desnudas acostadas o sentadas en diversas posiciones. En un cuadro a pedido de Luis XIII, hoy en día colgado en la Catedral de Montauban, Anger ha pintado un ángel. Después de haberlo calcado, reutiliza su rostro en varios otros cuadros y también para uno de los personajes de la derecha en el baño turco. El dibujo de una mujer recostada, las manos sobre el torso, retomado para uno de los personajes del fondo, puede ser fechado. Él se inserta, en efecto, en una serie de dibujos preparatorios de la Edad de Oro. Esta serie lleva el nombre de la modelo, Mariette, y su dirección, número 42, calle Saint-André-des-Arts. El dibujo fue entonces ejecutado en París, después de mayo de 1841, al retorno de la segunda estadía de Anger en Roma. El dibujo preparatorio del grupo de la izquierda es mucho más tardío. Muestra, en efecto, la figura de círculo final, ejecutado a partir de 1860, cuando Anger recuperó su tela del príncipe Napoleón y transformó una composición rectangular en una circular. No subsisten estudios de conjunto para el baño turco, sino solamente algunos dibujos que ubican los grupos de personajes. El análisis de laboratorio permite comprender hoy cómo pudo Anger elaborar su cuadro. La tela fue fijada sobre madera con ayuda de una cola a base de albayalde. El albayalde hace pantalla a los rayos X. El cuadro no puede entonces ser analizado en detalle. No obstante, la radiografía revela que la tela se compone de 3 partes. Una pequeña parte rectangular. Rastros de desdoblado prueban que esta primera tela ha estado primero montada sobre un chasis. Esta parte está encuadrada por una segunda, aquella en la que se ve transparentar los ángulos debajo de las partes blanqueadas de la tela final. Finalmente, la composición ha sido nuevamente agrandada a fin de obtener un cuadrado de 1,10 m de lado. Los estudios efectuados por el laboratorio del Louvre en los ángulos recubiertos de pintura blanca ponen en evidencia: primero, debajo de la capa blanca que sirvió para encalar la superficie, una capa azul verdoso. Segundo, solamente una capa gris. Comparada con la fotografía, la posición 1 corresponde a una cortina, la 2 al gris de la pared del fondo. En la esquina inferior derecha, el estudio 3 muestra una capa blanca, después de una capa espesa color carne. Reportada la fotografía, la muestra 3 corresponde a la pantorrilla de la bañista acostada en primer plano. Es entonces posible seguir las reformas hechas por Anger a su cuadro.
Primero, este existió bajo la forma de una tela rectangular. Esta primera composición estaba tal vez centrada en la ejecutante de Chegou. La bañista de la derecha no podía entonces formar parte de ella. El segundo estado fue la forma rectangular más grande, que muestra la fotografía. Sin embargo, este cuadro es ligeramente más grande de lo que aparece en segunda posición en la radiografía. El cuadro rectangular fotografiado en 1859 fue después recortado por Anger. La franja eliminada a la derecha le permitió rehacer completamente los brazos de la bañista. Anger agregó después bandas de tela para obtener el cuadrado en el que por fin podía insertar un círculo. En la nueva organización de la tela, la mujer acostada en primer plano es reducida. Una naturaleza muerta toma el lugar de su rodilla. La posición de los brazos de la bañista de la derecha es modificada. A la izquierda, una bañista viene a ocupar el borde de la piscina y a llenar un vacío de la composición. El fondo es transformado y un poco oscurecido. A la izquierda, la cortina desaparece. Un grupo de mujeres viene a llenar el vacío al lado de la danzarina. Estas reformas sucesivas y complejas del baño turco desembocan pues en una imagen circular o tondó, figura frecuente en la pintura italiana del Renacimiento. Botticelli, Ghirlandaio, Signorelli, Miguel Ángel o Rafael. Con frecuencia, las formas mismas son marcadas por el círculo. En la elaboración final de las figuras del baño turco, Anger procedió tal vez de la misma manera. Los brazos y los cuerpos de los bañistas del primer plano dibujan círculos descentrados hacia arriba. Los cuerpos de las mujeres determinan curvas y contracurvas que se despliegan, se rozan y se entrelazan a veces según una sucesión de ritmos ondulantes. Los objetos mismos parecen responder a estas curvas. Solo algunas líneas rectas marcan un decorado muy estilizado. Hornacinas, puerta, borde de la mesa, piscina. La perspectiva del primer plano está contraída, produciendo un efecto de espejo convexo, frecuente en los autores de tondós del Renacimiento. Esta deformación óptica acentúa todavía más el erotismo de la escena, que parece vista por efracción a través de una mirilla o un tragaluz. Un haz de luz viene desde arriba y cae sobre el turbante y el hombro de la ejecutante.